Vamos a las recomendaciones de siempre, amén. Gloria a Dios. Siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a iniciar hoy nuestro capítulo número 6, amén. O nuestra clase número 6, que lleva por título Figuras retóricas, amén. Hoy vamos a profundizar un poco más en lo que es la figura retórica. Vamos a ver qué es la figura retórica, amén. ¿Por qué es que tiene tanta importancia para nosotros en nuestro estudio en la palabra del Señor, amén? Figura retórica ciertamente es un tema que cuando uno está cursando en la preparatoria, ¿verdad? Y está estudiando lo que es la sintaxis, lo que es prácticamente cómo acomodar las comas, las tildes y todos los tipos de señalizaciones que hay en una lectura, amén. Ahí mismo se estudia lo que es la figura retórica y nos ayuda de alguna manera a comprender en el ámbito secular, amén, cómo es que se aplica la figura retórica en la literatura y cómo podemos aplicarla nosotros también a la misma, amén. Ahora, la palabra del Señor, la Biblia, no es la excepción en la cual podamos decir que la figura retórica no es bíblica, amén. La figura retórica, ciertamente, antes que la enseñaran en la preparatoria, ya estaba la figura retórica en la palabra del Señor. No es algo que alguien vino y le implementó, no es que alguien haya venido y la haya puesto ahí, ¿verdad? Sino que la figura retórica el Señor la utilizó para de alguna manera plasmarla en su palabra y que de esa manera su palabra para nosotros fuera entendible. Amén. Gloria a Dios. Yo le voy a dar algunas recomendaciones, amén. Y es que si usted de alguna manera está por primera vez conectado con nosotros en este estudio, yo le invito a que vaya a nuestra página de Facebook, amén, y ahí mismo vaya a las clases anteriores para que pueda ponerse al corriente desde el capítulo número 1 o la clase 1 que tuvimos hasta la clase número 6 que estamos tocando el día de hoy, amén. De igual manera, dentro de toda enseñanza que hemos compartido, hay diapositivas que se han ido pasando en cada estudio, amén. Por lo tanto, usted puede tomarle una captura de pantalla a cada diapositiva que hemos estado de alguna manera pasando en cada uno de los videos de cada enseñanza para que usted pueda almacenar la información y pueda estudiarla en el momento que usted tenga el tiempo de poder repasarla. Amén. De igual manera, hay un libro de ayuda que usted puede adquirir en alguna librería cristiana, que es Introducción a la Hermenéutica, amén, donde de alguna manera usted también puede darle estudio a este libro y puede de alguna manera empaparse un poco más de la información de lo que es la hermenéutica. Amén. Ahora, alguien por ahí dirá quizás, ¿verdad? Y expresará que este estudio de hermenéutica pues no es bíblico, amén, porque el Señor no lo enseñó, porque el Señor nunca lo aplicó y el Señor nunca habló de hermenéutica y nunca se sentó a hablar de hermenéutica con las personas que les compartió la palabra del Señor. Déjeme decirle que pensar de esta forma es un completo y un rotundo error, amén, porque el Señor Jesucristo sí habló de hermenéutica y sí mencionó la figura retórica y sí enseñó en base a figura retórica, amén. Y una evidencia que yo le traigo de todo ello es el Evangelio de Lucas, amén. El Evangelio de Lucas está lleno de parábolas, amén. Por lo tanto, las parábolas que están en el Evangelio de Lucas, todas ellas son figura retórica, amén. Porque la figura retórica es la metáfora, amén, donde se usan figuras o se usan ilustraciones para hablar de un tema en específico, pero en este caso hablando con peritas y manzanitas, ¿verdad? Para de alguna manera dar a entender la idea que se quiere tratar y dejarla de un modo más clara para las personas que están escuchando la enseñanza, amén. Por lo tanto, la figura retórica sí la encontramos en la palabra del Señor y el Señor Jesucristo la enseñó en repetidas ocasiones. Usted va a ir al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo, y usted va a encontrar ese pasaje que, si no mal recuerdo, se encuentra en Mateo capítulo 6, donde nos habla de si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo de ti. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala de ti, ¿verdad? Porque mejor te es entrar al reino de los cielos sin una mano y sin un ojo que irte completito al infierno. Amén. ¿Lo ha leído? ¿Lo ha estudiado usted? Perfectísimo. Eso es figura retórica. Eso es lo que se le conoce la figura retórica de nombre hipérbole. Amén. La hipérbole es una exageración
de algo que se quiere hablar para dejarlo de una forma más clara a las personas que están escuchando el mensaje. Amén. ¿Está conmigo, familia? Habiendo dado esto como una introducción al tema del día de hoy, que es el lenguaje figurado, o lo que es la figura retórica en la palabra del Señor, vamos a entrar ya de lleno al consejo de la palabra. Amén. Cualquier pregunta, cualquier duda que usted tenga, con toda confianza, la vamos a responder al final de la enseñanza. Amén. Usted que está conectado en redes sociales, si tiene alguna pregunta o alguna duda que le surja durante el estudio, con gusto puede dejar el mensaje en la red social que esté conectado, ya sea TikTok o ya sea Facebook, y con gusto damos respuesta a la pregunta al final de la enseñanza. Amén. Muy bien, vamos a avanzar porque no me quiero extender mucho en la enseñanza del día de hoy. Así que entramos al tema. Lenguaje figurado en las Escrituras. Amén. Muy bien, pasamos a la diapositiva número 1 y es tema central. La Biblia utiliza con frecuencia un lenguaje figurado, escuche bien, para comunicar verdades espirituales profundas. Estas expresiones no deben interpretarse literalmente cuando el contexto indica que son figuras literarias. Amén. Mire lo que dice ahí. Uno de los errores más comunes consiste en interpretar de forma literal expresiones que claramente son simbólicas. Amén. Que son simbólicas. Yo le he dicho muchas veces, a usted le he enseñado, y lo comparto nuevamente el día de hoy, las falsas doctrinas o las doctrinas que no se les puede considerar sana doctrina. ¿Por qué no sana doctrina? Porque no son enseñanzas fidedignas y fieles a la palabra del Señor. Recuerde usted, toda sana doctrina tiene que ir contextualizada con la palabra del Señor. Si hay alguna doctrina que no haga contexto con la palabra del Señor y más bien esté contradiciendo lo que la palabra del Señor enseña, entonces no es una sana doctrina, sino que es una doctrina que se sacó de contexto de la palabra del Señor y por lo tanto no se le puede considerar que sea sana doctrina. Amén. Yo siempre le he enseñado a usted que la máxima autoridad de la iglesia no es la voz del pastor. Amén. Es la palabra de Dios. Amén. Toda la iglesia se rige por la palabra del Señor. Y nosotros como pastores y todo ministro que ministra y enseña la palabra del Señor está obligado y responsabilizado por parte del Señor a enseñar de manera fidedigna la palabra del Señor. Amén. Hay de aquel que le quite y hay de aquel que le ponga. Amén. Tenemos que enseñar de manera fidedigna la palabra del Señor. Por ende, tiene que ser contextualizada toda nuestra enseñanza y no tiene que ser, es que déjale agrego de mi cosecha. No, eso no califica ni como sana doctrina, ni califica como un ministro aprobado por el Señor por su palabra. Amén. Porque la palabra del Señor dice en 2 Timoteo 2:15, ¿verdad? Dice que nosotros tenemos que enseñar la palabra de verdad. Amén. Que tenemos que enseñar la palabra del Señor tal como es. No tengo que enseñar de una manera irresponsable, sino que dice que seamos diligentes en la enseñanza del Señor. Amén. Por lo tanto, cada uno de nosotros, hermano, somos responsabilizados por el Señor a enseñar fielmente su palabra. ¿Está conmigo, familia? Entonces, todo esto nos enseña la hermenéutica, a llevar un contexto correcto de la palabra del Señor y que de esta manera nosotros podamos enseñar fielmente su palabra. Amén. ¿Está conmigo? Dice el versículo ese que le decía, procura con diligencia, ¿verdad? Presentarte ante Dios como un obrero aprobado, que enseña bien la palabra de verdad. Amén. Me quería recordar el versículo, pero estaba enfocado en el punto que estaba explicándole. Amén. Muy bien. Entonces vamos a ver por qué Dios usa la figura retórica. Amén. Número 1, porque facilita la comprensión. Amén. El Señor utilizó parábolas para de esa manera enseñarnos de una manera clara. Le mencionaba hace un momento, ¿verdad? A veces hay quienes dicen, es que a mí me tienen que explicar con manzanitas y con peritas para poder entender ciertos aspectos, ¿no? Bueno, el Señor, como sabía que lo que estaba exponiendo en ese momento
había mucha gente que necesitaba comprender el mensaje que él quería compartir, entonces él utiliza figura retórica. Y la figura retórica que el Señor emplea en el Evangelio de Lucas, que se escribe ahí, es la parábola, o también conocida como la metáfora. Amén. Entonces él comienza a expresar todas las parábolas para que de alguna manera a la gente se le quede grabado lo que el Señor estaba explicando por medio de las figuras. Amén. Por ejemplo, las 10 dracmas, ¿verdad? Por ejemplo, el hijo pródigo. ¿Qué otra parábola se recuerda usted que está en el libro de Lucas? Ya le he enseñado yo que Lázaro y el rico no puede aplicarse como una parábola porque contiene nombres propios. Entonces, lo que el Señor está explicando en ese momento no era una parábola, sino una vivencia de un tiempo pasado y una explicación de lo que había acontecido con la vida de un hombre llamado Lázaro y un hombre que se le llamaba o se le conoce como el rico. Amén. Entonces, la parábola o el pasaje de Lázaro y el rico no puede ser considerado como parábola porque es una enseñanza de una vivencia que también nos habla de una verdad bíblica, que tanto Dios es amor, pero también Dios es justo. Amén. Donde Dios traerá y expondrá su justicia y la demostrará, diciéndole a algunos: tú eres hijo mío y por lo tanto pasa al gozo de tu Señor, ¿verdad? Y tú no quisiste ser hijo mío, por lo tanto pasa al lugar al que perteneces, aplicando su justicia en el amor que Él nos manifestó, dándonos libre albedrío. Amén. ¿Está conmigo, familia? Entonces, todo lo que es la parábola, que está en la palabra del Señor, es para facilitar la comprensión de la palabra de Dios a nuestras vidas. Amén. No sé, a lo mejor yo le puedo explicar algún tema, pero a lo mejor puede ser que no quede tan claro, pero si lo vemos a la luz de una parábola, puede ser que esté un poquito más claro, porque hay una figura ahí que nos ayuda a entenderlo, una ilustración, ¿verdad? Entonces, a veces es bueno las ilustraciones, porque por medio de ilustraciones podemos conocer un poco más lo que es prácticamente la palabra del Señor. Amén. Por ahí hay un canal en TikTok, ¿verdad? Que les recomiendo que le eche un vistazo. Se llama Chismes Bíblicos, ¿verdad? Lo de chismes pues no me agrada mucho, pero lo que están haciendo está padre, porque la historia de la Biblia, prácticamente una historia que está en la palabra del Señor, ellos la ilustran con monitos, con caricaturas, ¿verdad? Y lo hacen así como medio cómico, pero a veces hay quienes que les va a quedar bien grabado porque lo están contando a manera de un relato, ¿verdad? Con caricaturitas y toda la cosa, y de alguna manera eso nos ayuda a algunos a comprender mejor la historia bíblica, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, hermano, eso es de ayuda, claro, es de ayuda, porque ahí se aplica lo que se conoce como la onomatopeya, ¿verdad? Que es prácticamente las caricaturas con soniditos, con expresiones y un poco medio animado, ¿verdad? Y de alguna manera ayuda a algunos a conocer lo que es un poco más la palabra del Señor. Amén. ¿Va conmigo? Muy bien. Ahora, ¿por qué se usa la figura retórica? Porque produce mayor impacto. Amén. Por ejemplo, eso que se enseña como: córtate la mano y sácate el ojo, porque si estás pecando con los ojos, mejor sácatelo, ¿de verdad? No, espérame, pero ¿cómo, verdad? No, espérame, no es lenguaje figurado. No lo tienes que hacer, ¿verdad? Así que si alguien está a punto de hacerlo, no lo haga, porque no es así la cosa, ¿verdad? La cuestión es que el Señor buscó que eso tuviera un impacto en nuestras vidas, de tal manera que se nos quedara claro, ¿verdad?, lo que teníamos que hacer y cómo debemos de vivir ante el Señor. Amén. No nos llama a perfección, porque el Señor sabe que no podremos ser perfectos, pero sí nos llama en esa exhortación de que tenemos que aprender a que todo nuestro ser esté sujeto al Señor para vivir para la gloria del Señor. Amén. ¿Va conmigo, familia? Punto número 3. La figura retórica nos ayuda a recordar la enseñanza. Amén. Por lo tanto, a lo mejor usted no se va a acordar de que tenemos que volver al Señor, que tenemos que ser fieles al Señor, que no tenemos que irnos de su casa, pero si le hablo de la figura del hijo pródigo, ¿verdad? Es que el hijo pródigo fue y comió las algarrobas de los puercos, deseaba comer las algarrobas de los puercos, ¿verdad? Y le dijo que en aquel momento se dio cuenta de todo lo que tenía con su padre y volteó y dijo: no, yo quiero volver a casa. Pues ya con la historia, pues ya como que se nos queda más grabado, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso es lo que el Señor buscaba por medio de la figura retórica, que se nos quede grabada la enseñanza y podamos recordarla fácilmente. Amén. Por ejemplo, la semilla, ¿verdad? La que cayó en el pedregal, la que cayó en la tierra, la que se comieron los pajaritos, la que cayó entre espinos. Prácticamente todo eso es una figura retórica que nos va a ayudar a entender lo que la palabra del Señor debe hacer en nuestro corazón. Es decir, yo tengo que abrir mi corazón, disponer mi corazón para que su palabra caiga en buena tierra y entonces yo pueda dar pues el fruto que Dios quiere que yo dé. Amén. ¿Va conmigo?
Punto número 4. Las figuras retóricas transmiten verdades espirituales difíciles de expresar de manera literal. Amén. Transmiten verdades espirituales difíciles de expresar de manera literal. Entonces, como es difícil de expresar literalmente, pues usa la figura retórica para que podamos comprenderla de una manera un poco más clara. Amén. Muy bien. Hacen que el mensaje sea más vivo y también sea más atractivo. Amén. Entonces yo puedo estarle narrando una historia de la Biblia. No, que fíjese esto y cabrán, y a lo mejor se me duerme alguno, ¿no? Pero si ya le traigo ese videíto del chisme bíblico, pues no, pues tráigame las palomitas y hasta una soda, ¿no? Y aquí la vemos de alguna manera más entretenida. Entonces, no es que el mensaje de la palabra tenga que ser divertido, pero sí de alguna manera que sea un mensaje vivo y atractivo a las personas. Amén. Y yo le decía a usted en algún momento, cuando nosotros predicamos el evangelio, ¿cómo debe ser nuestra postura y nuestra forma de predicar el evangelio a las personas, verdad? Yo no voy a llegar con una persona que yo sé que anda en malos pasos, ¿verdad? O que se ve que está lejos del Señor, practicando alguna condición que no es favorable para su vida. Yo no voy a llegar juzgando y criticando la actitud que la persona tiene, ¿verdad? Porque lo primero que voy a ganar es o un puño en la cara, ¿verdad? O un pleito voy a armar en ese momento, y en lugar de llevar paz, voy a llevar otra paz, ¿verdad? Entonces, lo correcto, hermano, es que tenemos que buscar las formas. No es que el evangelio cambie, no es que es que tenemos que adaptar. No, hermanos, déjenme lo explico bien. El detalle es que estamos lidiando con diferentes temperamentos en la sociedad. Amén. El colérico, el melancólico, el flemático, ¿verdad? Y uno va a llegar con las personas y a veces vamos a toparnos con personas que son bipolares, ¿verdad? Y a veces la vamos a agarrar en su polo positivo, que ahí es donde prácticamente puede ser que hagamos clic o hagamos una chispa, ¿verdad? Y de repente todo truene y de repente todo salga de control. Entonces tenemos que ser prudentes al compartir la palabra del Señor. Hay que hacer el evangelio que sea vivo, pero también que sea atractivo para las personas. Entonces tenemos que buscar la forma de cómo evangelizar a las personas de manera que no recibamos un rechazo a primera instancia. Amén. Ustedes ya lo ven con su Biblia, lo ven que se va a acercar y no quiero nada, ¿verdad? Te va a llegar a tocar la puerta y dice, no queremos nada, ¿verdad? No, váyanse, estoy ocupado. Pero si llegamos de otra forma, oiga, ¿no quiere que le corte el zacate? ¿No quiere que le corte, le podemos el árbol? ¿No quiere que le pinte su barda? Espérame, pues ¿cuánto vas a cobrar? No, es gratis. Y en eso la persona va a abrir su puerta de su corazón y nos va a decir, corta la yarda, ¿verdad? Corta el árbol, o píntame la pared, o lávame el carro. Pero en ese momento la persona ya abre su corazón y entonces ahí entramos con el mensaje de la palabra, ¿verdad? ¿Cómo estaba sucio su carro? Estaba sucio su corazón. No, ¿verdad? Pero es una forma de compartir el evangelio, ¿amén? Sí. Muy bien. Entonces, el Señor lo que quería era que lo que Él estaba enseñando sea atractivo para las personas. Y Él usó la figura retórica. A lo mejor alguien dice, no, pues no sé ni lo que está hablando, pero el Señor comenzó a contar las parábolas, ¿verdad? Y la gente, a ver, espérame. Y se quedaba la gente y se sentaba y lo escuchaba. Al grado es que todos los evangelios están llenos de figuras retóricas y todos los evangelios encontramos que toda la gente se quedaba a escuchar al Señor Jesús y aún hasta tarde. ¿Ven? Entonces, hermano, de alguna forma la figura retórica que el Señor usó es la misma que usted y yo podemos utilizar. ¿Amén? ¿Está conmigo, familia? Muy bien. Sus preguntas, sus dudas, al final ya sabe que con todo gusto las respondemos todas ellas. Amén. Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva y vamos a ir a los principios para interpretar las figuras retóricas. Amén. Muy bien. ¿Cómo yo puedo interpretar la figura retórica? Muy bien. Punto número 1. El contexto va a determinar el significado. Amén. El contexto debe interpretar o va a dar el significado a lo que estamos leyendo. El consejo es: nunca debe aislarse la figura retórica del pasaje donde aparece. Amén. No la voy a agarrar y la voy a sacar y de ahí voy a sacar mi interpretación. Mire, yo le voy a dar una parábola que está en la palabra del Señor que muchas veces se ha sacado de contexto. ¿Amén? A lo mejor se le ha dado una interpretación y se le da una enseñanza y bueno, está bien, ¿verdad? Se está enseñando algo donde la iglesia no debe dormir, donde no debe estar haciendo esto ni lo otro, pero la parábola de las 10 vírgenes en su contexto
tiene un significado muy diferente al que a veces muchos predicadores le dan. Amén. No está mal como lo han empleado, no está mal como lo han enseñado, porque al final de cuentas la interpretación que le han dado cae dentro de una enseñanza que está en la palabra del Señor, donde tenemos que guardarnos para el Señor y tenemos que estar despiertos para cuando Él venga. Amén. ¿Está conmigo? Pero lo que hace la diferencia del contexto en la parábola de las 10 vírgenes es una palabra bien específica que está dentro de la parábola. Les dice, y vino el esposo y encontró a las vírgenes, a 5 que estaban dormidas, 5 que estaban despiertas. Amén. Recuerde usted que cuando el Señor venga por la iglesia de Cristo, va a ser para casarnos. Amén. Con Él en su reino celestial y estaremos en las bodas del Cordero. Y si Él va a regresar, ya va a regresar casado. ¿Con quién se casó? Con la iglesia. Amén. Entonces la parábola no aplica para la iglesia, sino la parábola tiene otro significado en el contexto en el que se encuentra. Amén. Porque dice, y vino el esposo. Amén. Y encontró a las vírgenes y unas estaban despiertas y otras estaban dormidas. Entonces la interpretación en su contexto, llevándolo como debe ser, pues prácticamente tiene otro significado. Amén. Vuelvo y reitero, no es que sea herético como se ha enseñado, no es que sea herético como se ha expuesto, porque al final de cuentas lo han llevado a una interpretación o a un contexto en el que todos estamos dentro de él, donde no tenemos que dormir, amén, sino que tenemos que estar alertas para el Señor, amén. Pero es importante que donde encontremos la parábola o la figura retórica donde la estamos encontrando, es importante que no la saquemos de contexto, sino que leamos todo el contexto que hay dentro del pasaje y podamos darle el significado correcto en base a todo lo que está ahí en la palabra del Señor. Amén. ¿Está conmigo, familia? Muy bien, una figura retórica que también se le ha sacado mucho de contexto, y lo voy a decir así como va, ¿verdad? No voy a quitarme el filtro. Es esa nueva religión que está del Dios Madre. Amén. Lamentablemente carece mucho de hermenéutica la doctrina de esta enseñanza, porque ellos toman una enseñanza que está en Gálatas capítulo 4, versículo 24. Ellos toman una figura retórica que encontramos ahí que se llama alegoría, amén, donde Pablo está alegorizando con los de Gálatas y dándoles una explicación sobre la Jerusalén de arriba, la Jerusalén de abajo, hablándole acerca de Sara y hablando acerca de Agar, ¿verdad?, quienes eran esposas de Abraham. Entonces, en ese pasaje encontramos una alegoría donde Pablo está intercambiando un diálogo con los de Gálatas y hay una alegoría, es decir, Pablo está explicando algo y de alguna manera aclarando algo que los Gálatas no habían entendido hasta ese momento, o lo habían entendido, pero habían sido engañados y arrastrados por una corriente de doctrina judaizante, ¿verdad?, habiendo ellos ya conocido la gracia y el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces Pablo está alegorizando. Entonces, ¿qué hizo la iglesia o la enseñanza de Dios Madre? Extrajo 3, 4 versículos que están en ese pasaje bíblico, los agarró, los sacó de contexto y les dio una interpretación superficial o literal, ¿verdad? Y de alguna manera sacaron este contexto, este texto y lo sacaron de contexto y de alguna manera formaron una doctrina que todas sus bases doctrinales son sacadas de contexto, de textos aislados, y que de alguna manera están, tan perdidos como qué le pudiera decir, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso sucede cuando se carece de conocimientos hermenéuticos. Eso sucede cuando se desconoce la palabra del Señor en su contexto, amén, o sus pasajes paralelos, o lo que ya hemos viendo, lo que es la exégesis del texto bíblico. Entonces, todo eso, hermano, es importante que un cristiano que ha determinado en su vida conocer la palabra del Señor, es necesario que esas herramientas sean empleadas a su estudio bíblico para evitar enseñar, compartir o predicar textos fuera de contexto que de alguna manera lleguen a contradecir la enseñanza doctrinal de toda la palabra del Señor. Amén. Entonces, ¿es una responsabilidad bien grande? Claro que es una responsabilidad bien grande. Amén. Por eso es importante conocer todos estos pasajes. Amén. Todos estos estudios, todas esas disciplinas, para de esta manera no caer en el error de una mala interpretación. Amén. Ya he hablado yo de muchos pasajes, ¿verdad? Como, es que la mucha letra mata.
no tiene que ver con el estudio de la palabra, sino que está en el contexto hablando del conocer la ley de Moisés. Amén. Conociendo la ley de Moisés, encontramos que yo conociendo cada día más la ley de Moisés, encuentro que cada día estoy más muerto en mis delitos y pecados porque soy incapaz de cumplir la ley mosaica que en algún momento Dios puso a su pueblo para que fueran regidos y enseñados en base a ella. Amén. Ahora que nosotros somos prácticamente redimidos por el Señor Jesucristo, ahora el Señor nos cumple la ley por nosotros y de alguna manera ahora nos da la salvación por gracia, no por méritos. Amén. Por lo tanto, la mucha letra mata es el mucho conocer la ley. Encuentro que soy incapaz de cumplirla y me lleva a conocer más mi incapacidad y mi muerte espiritual, en la cual puedo encontrar o me encontraba en algún momento al darme cuenta que no podía cumplir la ley. Amén. Pero ahora es por gracia, hermano. Así que ahora prácticamente la mucha letra de la palabra del Señor me vivifica, me edifica y fructifico. Amén. Así que, ¿qué decide usted elegir? ¿Vivificar, fructificar, crecer, desarrollar por la palabra del Señor? ¿O decide vivir bajo ese texto sacado de contexto donde la mucha letra mata y más bien para mí es una excusa cómoda de, ay, para mí, ¿para qué estudio la palabra del Señor? Con que conozca el amén, el aleluya y el gloria a Dios y aplauda, ya con eso, ¿verdad? No, hermano. Hay que ser en ese momento diligentes en nuestro estudio, ¿verdad? Para de alguna manera contextualizar la palabra del Señor, amén. Y con ese verso, hermano, hay demasiados, amén, que se han sacado de contexto. Incluso textos que se han añadido a la palabra que ni siquiera son Biblia, ¿verdad? Es que la palabra de Dios dice que ni una hoja de un árbol se mueve si no es la voluntad del Señor. ¿Dónde dice, hermano? Un lado de la Biblia, ¿verdad? Mateo hay una que dice una expresión similar donde dice que ningún pajarillo cae a tierra, amén, sin la voluntad del Señor, y que Dios guarda y cuida de los pajarillos de que están en aire, ¿verdad? Que están volando. Entonces, de alguna manera, hermano, ese de la hojita pues no existe. Que ese dicho habla de una verdad del Señor, sí, y porque dice la palabra que Dios es soberano y que todo lo que existe en esta tierra sucede porque Él prácticamente lo tiene todo, lo conoce todo y todo está prácticamente ordenado por Él. ¿Amén? Conoce todas las cosas, nuestro Dios es omnisciente. Amén. Lo conoce absolutamente todo, el presente, el pasado, el futuro, y el futuro para Él ya es historia. Así que de alguna manera, hermano, es importante todo el contexto. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Muy bien. Punto número 2. Dice, buscar el punto principal de comparación. Amén. Cuando usted identifica una figura retórica y la comienza a leer, entonces usted busca el punto de comparación. Dice, no todos los detalles tienen significado espiritual. Amén. Escuche bien esto, hermano. Cuando interpretamos la palabra del Señor, tenemos que encontrar qué pasaje se interpreta espiritualmente o tiene aplicación espiritual y qué pasaje tiene aplicación literal. Amén. Hay quienes quieren espiritualizar toda la Biblia. Amén. Y hay quienes quieren aliterizar toda la Biblia, quieren aplicar literal toda la Biblia. La Biblia es un balance entre espiritual y literal. Amén. Y usted tiene que identificarlo en base al texto y el contexto. Amén. Si espiritualizamos toda la Biblia, hermano, entonces todo el tiempo estaremos formándonos ideas místicas en nuestra mente. Amén. Todo el tiempo estaremos trabajando sobre misticismos, todo el tiempo estaremos, todo es espiritual, todo es espiritual. No es así, hermano, no es así. Si todo fuera espiritual, Dios lo hubiera dicho y lo hubiera explicado todo de manera espiritual. Amén. O si todo fuera literal, el Señor todo lo hubiera aplicado de manera literal. Y de esa manera interpretaríamos todos de manera literal. Y entonces sí, a sacarnos los ojos, a cortarnos las manos, ¿verdad? Y a hacer todo lo que prácticamente está de alguna manera en la palabra del Señor, que es figura retórica y que muchos de ellos son espirituales, muchos pasajes son espirituales. Amén. Por eso tenemos que encontrar el balance correcto del pasaje bíblico en el contexto correcto. ¿Ven? En el contexto correcto. Si yo evado o si yo omito esta regla de interpretación que ya la vimos anteriormente, ¿verdad? Entonces nunca podré tener el balance correcto de interpretación bíblica. ¿Ven? Por eso es importante que analicemos. Hay parte de la palabra del Señor que el Señor habló para personas específicas. Amén. Para personas específicas.
Y hay parte de la palabra que habla para nosotros, que es aplicable para nuestras vidas, amén. Pero tenemos que encontrar correctamente lo que es para nosotros, lo que es literal, lo que es espiritual y lo que corresponde a Israel o que corresponde prácticamente para otro tiempo o correspondió para otros tiempos, amén. Entonces es importante que seamos diligentes en nuestro estudio, amén. Va conmigo, familia. Aquí viene la regla 3, que es la que le mencionaba, no espiritualizar todo, amén. Muchas interpretaciones erróneas nacen de dar significado oculto a elementos que solamente forman parte de la ilustración, amén. Pero no porque esté ese elemento ahí, quiere decir que lo tengo que espiritualizar, amén. Y ya, se convierte espiritual y para mí es espiritual y ahora tiene que ser así porque yo lo entendí así. No es como yo lo entiendo. Recuérdense que la palabra del Señor no es de interpretación privada. Amén. Es que Dios me mostró una cosa a mí, Dios le mostró otra cosa al hermano, Dios le mostró otra cosa al hermano, y otra al otro hermano, y otra al otro hermano, y cada quien saca su conclusión del mismo pasaje bíblico y cada quien le da su propia interpretación. No, eso es un error. Eso es un error. Lo que dice la palabra del Señor en un pasaje bíblico, la interpretación que yo le doy en base a las reglas de la hermenéutica va a ser la misma que un hermano que diligentemente le está dando interpretación hermenéutica, va a ser un significado para él. Amén. Recuerde usted el pasaje de la poca levadura leuda toda la masa. Ok, si vamos al contexto bíblico, lo que está hablando de doctrinas erróneas, que tenemos que cuidarnos de doctrinas erróneas. Entonces nada tiene que ver la comparación del pecado con una doctrina errónea. Amén. Entonces yo tengo que buscar qué pasajes de la Biblia hablan del pecado y de qué manera tengo que cuidarme del pecado y de qué manera trabaja el pecado, y tengo que ver de qué manera está trabajando este versículo, amén, este pasaje bíblico. Y el pasaje enseña, usted lo empieza a leer y Pablo está haciendo la exhortación acerca de lo que es las doctrinas erróneas que entran a la iglesia o a la vida del cristiano. Poquito que yo escuche de una doctrina errónea, pues esa doctrina errónea va a ser una levadura que va a entrar a mí, me va a leudar toda la masa, me va a convencer y me va a sacar de lo que es correcto a la luz de la palabra. Amén. ¿Va conmigo, familia? Muy bien, entonces no hay que espiritualizarlo todo. Punto número 4. Cuando yo encuentre un pasaje de la palabra del Señor que no he comprendido muy bien, entonces yo tengo que proceder a compararlo con otros pasajes de la Biblia. Amén. Recuerde usted esta regla. La Biblia interpreta la Biblia. Amén. La Biblia interpreta la Biblia. Si usted no entendió un pasaje, ok, vaya con otro pasaje que hable del mismo tema, que a esto se le conoce pasajes paralelos. Recuerde usted que las líneas paralelas ambas van una al lado de la otra hacia la misma dirección. Entonces usted va a encontrar un pasaje paralelo del mismo tema que estén hablando los dos. Que hay un mensaje que hable de la salvación. Este pasaje de la salvación, pues busca otro pasaje que hable de la salvación. Un pasaje que hable de la Santa Cena, acá hay otro pasaje que habla de la Santa Cena, ¿verdad? Un pasaje que habla acerca de lo que, no sé, qué tema se le venga a usted a la mente. Pero usted tiene que buscar, si ese pasaje habla de cierto tema, busque otro pasaje que hable de cierto tema. ¿Amén? Y en las Biblias de estudio es bien fácil encontrarlo. Usted va a encontrar letritas, la A, la B, la C, no sé hasta qué letra va a llegar el pasaje, ¿verdad? Pero usted va a estar leyendo un pasaje y el pasaje de repente le va a marcar una letrita a un ladito del pasaje bíblico. Y a un costado usted va a encontrar una serie de letras con citas bíblicas y usted va a seleccionar la letra que usted está viendo en el pasaje, la va a ver dónde está ubicada en su Biblia de estudio y lo va a llevar a otro pasaje paralelo que habla del mismo tema. Entonces usted ya tiene ahí una ayuda en su Biblia de estudio que lo va a llevar de un pasaje a otro que hablan del mismo tema para que usted pueda obtener más claridad del tema que está estudiando. ¿Ven? ¿Va conmigo, familia? Hasta aquí vamos bien, todavía todos estamos arriba del barco, ¿sí? O ya se me quedó alguien atrás. ¿Todo bien? Muy bien, entonces, algunas figuras retóricas que de alguna manera nos van a ayudar a entender. Por ejemplo, vamos a encontrar el símil, la metáfora, la alegoría y la parábola. Estas figuras retóricas son unas de las más encontradas o que más hay dentro del Nuevo Testamento. ¿Eh? Y todo eso, hermano, vamos a encontrar pasajes bíblicos que nos van a ayudar a comprender cuando encontremos la figura retórica. Recuerden que la semana antepasada les dejé una tarea, ¿verdad? ¿Sí la recuerdan? Que buscaran una figura retórica en la palabra del Señor sin la ayuda de ChatGPT, sin la ayuda de San Google, ¿verdad?
sin la ayuda de ninguna herramienta digital, y que únicamente con nuestra lectura bíblica podamos encontrar o ubicar una figura retórica. Entonces la tarea era ubicar una figura retórica, encontrar el significado en su texto y en su contexto y ver una forma de aplicación para nuestra vida, y es que esa figura retórica aplica para nosotros. Amén. Entonces esa era la tarea, al final la vamos a revisar. Amén. La trajeron, ¿verdad? Porque traigo estrellitas para los que la trajeron, ¿eh? Muy bien. Vamos a la siguiente diapositiva. Híjole, el tiempo se nos está yendo bien rápido, ¿verdad? Muy bien. Expresiones y figuras de sustitución. ¿Ven? Aquí nos vamos a ir rápido porque no le voy a dar la explicación de cada figura retórica porque ya las vimos. Le traje otras figuras retóricas nuevas que vamos a ver el día de hoy y ya vimos algunas anteriormente. Amén. Por ejemplo, dice, existen numerosas expresiones donde una palabra sustituye a otra relacionada. Si el intérprete desconoce estas figuras, puede llegar a doctrinas equivocadas. Entonces, aquí le traigo otra expresión, ¿verdad? Otra figura retórica que se llama metonimia. Una palabra reemplaza a otra por la relación que existe entre ambas. Por ejemplo, la copa representa el contenido. Moisés representa sus escritos. Recordará usted en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Los escritos de Moisés, la ley mosaica, el libro de la ley, ¿verdad? Y cuando hablamos de todo ello, hace referencia a Moisés porque Dios le dio esto a Moisés para que de alguna manera Moisés la enseñara y la expresara al pueblo. Amén. Por lo tanto, si yo le digo los libros de la ley, ¿a quién le trae memoria? A Moisés, ¿verdad? Si hablo de la ley mosaica, ¿a quién le hace memoria? A Moisés, ¿verdad? Entonces todo esto es la metonimia, ¿verdad? Por ejemplo, hablamos de espada, la espada representa la guerra, ¿verdad? Entonces de alguna manera son figuras que usted va a encontrar en la palabra del Señor, pero que de alguna manera le va a dar un significado al simbolismo que está representando según su contexto. Amén. Por ejemplo, cuando hablamos de la armadura del cristiano, ¿verdad? Usted va a encontrar que la mayor parte de la armadura del cristiano es defensiva, ¿verdad? Y solamente menciona una que es ofensiva. ¿Y cuál es la ofensiva? Habla de la espada. Y cuando habla de la espada, ¿a qué nos hace referencia? A la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, usted y yo nos vamos a defender con la palabra del Señor. Dice la palabra en Josué 1:8, si no mal recuerdo, ¿verdad? Mira, que tengo que te esfuerces, pero luego dice el otro, dice que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme en él escrito está, y entonces harás prosperar tu camino, y todo lo que hagas te saldrá bien, ¿verdad? Pero ¿dónde viene todo eso? ¿En dónde encontramos todo lo que le dijo ahí? En la palabra. Entonces, cuando yo me alineo a la palabra del Señor, entonces yo me convierto en un arma ofensiva para los ataques que vengan a mi vida. Yo no voy a sacar literalmente la palabra del Señor y voy a cortar la cabeza a todo el mundo y ahí están mis enemigos que se pongan enfrente. No, hermano, no trabaja así. Sino si vivimos alineados a la palabra del Señor, obedeciendo a la palabra del Señor y aplicamos la palabra del Señor a nuestra vida, en automático, hermano, resistiremos al diablo, huirá de nosotros porque estamos siendo obedientes a la palabra del Señor. ¿Ven? La palabra nos alimenta, la palabra nos edifica, la palabra nos madura y la palabra sirve de arma para nosotros para defendernos de las acechanzas del enemigo. ¿Ven? ¿El Señor con qué se defendió? Con la palabra, ¿verdad? Él sacó una espada, podía hacerlo, ¿verdad? Una espada literal. Pero Él sacó una espada más poderosa que ha trascendido los tiempos y hasta el día de hoy es el arma más letal que tenemos como cristianos. La palabra del Señor. ¿Amén? ¿Va conmigo, familia? Muy bien. Siguiente figura retórica. Y esta se llama sinécdoque. Amén. Se usa una parte por el todo y el todo por una parte. Ejemplo. Toda carne representa a toda la humanidad. 100 almas significa 100 personas. Amén. Entonces, usted va a encontrar de alguna manera algunas figuras o algunas palabras en la palabra del Señor, ¿verdad? Que están usando esta figura retórica o esta figura literaria. Pero usted va a encontrar de alguna manera algunas figuras o algunas palabras en la palabra del Señor, ¿verdad? Que están usando esta figura retórica o esta figura literaria. Pero usted va a encontrar de alguna manera algunas figuras o algunas palabras en la palabra del Señor, ¿verdad? Que están usando esta figura retórica o esta figura literaria.
que de alguna manera le va a ayudar a usted a entender el contexto bíblico o el texto bíblico, aplicando la interpretación de esta figura retórica, diciendo, ok, está hablando de un alma, pues está refiriéndose a una persona, ¿verdad? Está hablando de una espada, está hablando de la palabra del Señor. O sea, son palabritas que usted va a encontrar, pero que de alguna manera, entendiéndolo en el contexto que se está mencionando, va a decir, está hablando de esto. No está hablando de algo literal, ¿verdad? ¿Va conmigo? Muy bien. Y luego está la otra que se llama antonomasia, ¿verdad? Esta sustituye el nombre propio por una característica. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de Dios, de los atributos de Dios, decimos que es Jehová Jireh, ¿verdad? Que traducido es Dios proveerá. Entonces, estamos haciendo referencia de nuestro Dios, pero en uno de sus atributos divinos en los cuales Él suele manifestarse a nuestra vida, donde Él provee a nuestra vida nuestra necesidad. Entonces usted habla acerca de Jehová Shalom, ¿verdad? Él es nuestra paz. Entonces, de alguna manera, cuando usted usa este tipo de atributos o este tipo de palabras que expresan algo en relación a nuestro Dios, entonces estamos aplicando esta figura retórica que es la antonomasia, ¿verdad? Estamos haciendo referencia a características o a cualidades de nuestro Dios, a sus virtudes o atributos divinos, pero que hablan acerca de quién es nuestro Dios. Amén. El Cordero de Dios, el Rey de Reyes, el Santo de Israel, todo esto expresa de lo que es acerca de nuestro Dios. Amén. Muy bien. Vamos al siguiente punto. Ya me lo terminamos, hermanos. Me faltan 2 hojitas nada más. Muy bien. Figuras que dan fuerza al mensaje. Vamos a tocarlas rápido. Ya las hemos hablado, ¿verdad? Los escritores bíblicos utilizan recursos literarios que intensifican la enseñanza para producir mayor impacto al lector. Amén. La hipérbole consiste en exagerar intencionalmente las palabras o las expresiones. Ya lo vimos hace un rato. Si tu ojo te hace caer, sácalo. Coláis el mosquito y traigas el camello, ¿verdad? O alguna otra que dice también, antes de tú corregir a tu hermano, saca la viga que hay en tu ojo para que después saques la paja que hay en el ojo de tu hermano, ¿verdad? Entonces son expresiones que de alguna manera exageran la acción o la expresión, pero para que podamos entenderlo mejor y tengamos una extracción más nutritiva de lo que está expresándose en la palabra. Amén. La ironía, por ejemplo, se expresa de una idea aparente contraria para poner en evidencia un error. La ironía no es otra cosa más que el sarcasmo, hermano. ¿Usted alguna vez ha sido sarcástico? Pues ha sido irónico, ¿verdad? Entonces, recuerde usted al profeta Elías cuando estaba con los profetas de Baal, ¿verdad? Que le dijo, grítenle, reza a su Dios, ¿verdad? A lo mejor está dormido, está bañando. Hay unas versiones bíblicas que dicen, a lo mejor está en el baño, ¿verdad? Está ya ocupado en otras situaciones y no lo está escuchando por eso. Entonces, Elías lo que estaba usando era la ironía, estaba siendo sarcástico con ellos, ¿verdad? Y de alguna manera el sarcasmo está en la palabra del Señor. Ahora, no es que nosotros tengamos que ser sarcásticos, ¿verdad? Cuando aplique sanamente, hágalo, ¿verdad? Pero no tenemos que ser sarcásticos, hermano. Tenemos que identificar la figura retórica cuando sea sarcasmo, en este caso, y Elías lo aplicó, y de alguna manera de ahí darle una interpretación de lo que está diciendo. Amén. Muy bien. Luego está la personificación, que se atribuye a características humanas a objetos o elementos naturales. Por ejemplo, los montes cantan, ¿verdad? Los montes cantan, los árboles baten las manos, que realmente no lo están haciendo, pero que de alguna manera hace referencia a una acción que está queriendo hablar, ¿verdad? Por ejemplo, los montes hablarán, ¿verdad? Si ustedes no predican, los montes van a predicar, las piedras van a predicar por ustedes. Y muchos dicen, es que esa palabra ya se cumplió porque el Cerro Colorado dice que Jesucristo es el Señor. No es ni una profecía eso, hermano, ¿verdad? Es una figura retórica llamada la personificación, haciendo una exhortación a que tenemos que predicar sin cansancio la palabra del Señor. Amén. Entonces, de alguna manera, hermano, tenemos que hacerlo. Ahora, que el Cerro Colorado tiene un texto padre que de alguna manera está diciendo una verdad de esas palabras, claro, hermano, claro. Pero no es que se haya cumplido la palabra del Señor en esa acción que se hizo, ¿verdad? De alguna manera, hermano, nosotros somos los que tenemos que predicar la palabra del Señor sin denuedo, ¿verdad? Sin denuedo. Muy bien, entonces, de alguna manera, hermano, eso es lo que es la personificación.
Apóstrofe. El autor habla directamente a personas ausentes o incluso a cosas. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, verdad? Por ejemplo, como yo, el día de hoy estoy predicándole a una multitud, ¿verdad? No hay una multitud. Estamos los que estamos, ¿verdad? Pero estoy haciendo lo que es una apóstrofe, ¿verdad? El día de hoy. Muy bien. Entonces, esa es la figura retórica que vamos a encontrar también en la palabra del Señor. O está la interrogación retórica, ¿verdad? Que prácticamente es una pregunta cuya respuesta es evidente. Amén. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. ¿Quién contra nosotros? Entonces son preguntas que vamos a encontrar en la palabra del Señor, pero que de alguna manera ahí está la respuesta. Pero va a sonar a lo mejor hasta un poco sarcástica la expresión, pero en sí es una figura retórica que se llama interrogación retórica. Amén. Que sabemos la respuesta, sabemos cuál es la respuesta, pero la pregunta se hace, ¿verdad? Se hace. Muy bien. Luego está el eufemismo. Se emplea de una expresión más suave. Ejemplo, durmieron, ¿verdad? Para referirse a creyentes que murieron. Es decir, suavizamos un poquito lo que es la palabra que murieron, ¿verdad? Por ejemplo, cuando una ocasión han invitado a muchísimos velorios a compartir la palabra del Señor, ¿verdad? Para la gloria del Señor. A mí no me gusta hacer la expresión cuando muere un cristiano, que murió un cristiano. A mí me gusta hacer un eufemismo que es, se graduó de vida a mejor vida. ¿Eh? Y ahí aplicamos el eufemismo. ¿Eh? Entonces se hace una expresión como para suavizar un poco el acontecimiento, lo que se quiere expresar, pero con una palabra que dé o ilustre lo que queremos expresar. Amén. ¿Está conmigo, familia? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Seguimos todos en el barco? ¿O alguien se cayó por ahí? Muy bien. Vamos a la última, amén. Déjeme le cambio la diapositiva. Muy bien. Nada más esa manera de resumen. El contexto siempre gobierna la interpretación. Amén. Este es uno de los principios importantes porque esto nunca se puede ignorar, hermano. No podemos ignorarlo. Amén. La figura nunca puede interpretarse de manera aislada de la palabra del Señor. Tenemos que identificarla. Ya sé cuál es la figura retórica, pero ahora voy al texto completo o al pasaje completo para entender qué me quiere dar a entender la palabra en esta figura que encontré. Amén. Punto número 2. También todo esto es a manera de resumen. Amén. Debemos distinguir entre el lenguaje literal y el lenguaje figurado. El lenguaje figurado es la figura retórica. Amén. Nada debe interpretarse o no debemos entender todo de manera literal. Tenemos que buscar el significado de la figura. ¿Amén? Para entender el contexto bíblico. Número 3. La intención del autor determina el significado. Amén. Recuerde usted, hay algunos puntos que mencionábamos anteriormente cuando estábamos estudiando los puntos número 1 de la hermenéutica, ¿verdad? Que teníamos que ir, antes de leer la carta, tendríamos que leer una síntesis de lo que trataba el libro. Amén. Es decir, quién es su autor, cuándo se escribió, a quién lo escribe, ¿verdad? ¿Por qué lo escribe? Y cuál es la intención del autor al escribir la carta, ¿verdad? Entonces, cuando yo conozco todos esos datos, cuando voy a leer un libro, conozco esos datos, entonces cuando yo comienzo a leer ese libro, me va a ser más fácil entenderlo porque ya conozco el trasfondo de la carta, ¿verdad? Entonces ya no voy a ir yo a leerla a ver qué contiene, ¿verdad? O a ver qué me encuentro, sino que yo voy a saber lo que hay dentro de ese libro en base a los datos que yo ya investigué. Yo le recomendé un libro que se llama Panorama Bíblico, se llama el libro, ¿verdad? Ese libro tiene una reseña muy completa de lo que trata cada libro de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Yo lo invito a que lo consiga, ¿verdad? Y lo pueda leer. Antes de leer un libro completo de la Biblia, ¿puede leer Génesis? Ok, vaya y lea el resumen o la síntesis del libro, ¿verdad? Para que usted pueda entender el énfasis que tiene ese libro y entonces pueda ya comprenderlo por completo a manera que lo va estudiando. Amén. ¿Va conmigo? Punto número 4. La Biblia explica la Biblia. Los pasajes paralelos aclaran muchos símbolos y figuras que vamos a encontrar en la Escritura. Por lo tanto, hermano, no debemos hacer interpretaciones privadas
interpretaciones propias o interpretaciones superfluas, ¿verdad? Es decir, interpretaciones superficiales de la palabra sin antes haber aplicado esto. Es decir, no lo debo de hacer, más bien dicho, sino que yo debo aplicar esta regla en el bíblico. Entender que la Biblia explica por sí sola. Únicamente es buscar los pasajes paralelos y leer antes y después de lo que estoy leyendo para poder entenderlo. Amén. Punto número 5 dice evitar dos extremos, es decir, evitar el literalismo y también la alegorización excesiva. Amén. Interpretar literalmente expresiones que claramente son figuradas. Amén. Expresiones que son claramente figuradas y la alegorización excesiva, hermano, que es encontrar símbolos donde el texto nunca los pretende o nunca los menciona. Amén. Estos errores se pueden producir, hermano, y nos llevarían a tener malas interpretaciones. Amén. Punto número 6 y último. Cristo es el centro de la interpretación bíblica. Amén. Especialmente en las parábolas, en las figuras utilizadas por Jesús, el propósito final es revelar el reino de Dios y la obra redentora de Cristo. Amén. Y de esta manera, hermano, concluimos el estudio del día de hoy, esperando que para usted pues haya sido de mucha bendición. Amén. Así de esa manera damos por terminado el estudio. No sé si hay preguntas en redes sociales para darle respuesta. Si no hay preguntas en redes sociales, agradecemos mucho que hayan estado con nosotros, ¿verdad? Y nos quedamos respondiendo a las preguntas que hay aquí de manera presencial con la congregación. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde.